Qué tal mi gente? Buenas noches, ¿cómo están? Placer saludarlos, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos, como de costumbre, a invitar a nuestros compañeros de crecimiento a esta jornada de hoy. Okay. Vamos a compartir por acá. Ya estamos más que listos. Voy a compartir un segundito más y en breve comenzamos. Hoy un tema que me solicitaron y creo que es propicio compartirlo, ¿ok? Así que en breve lo estaremos compartiendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, me alegra verles por ahí. De este lado más que listo, listísimo para agregarles valor el día de hoy. Gracias por estar ahí. Voy a poner en breve el título de lo que vamos a compartir, aunque ya algunos de ustedes estuvieron viendo la historia que compartí ahorita, pero voy a dejarle por aquí el tema, ok. Le voy a poner un pin aquí antes de iniciar. Ok, aquí está nuestro tema de hoy. Hablaremos de las 5 claves de la comunicación, ok. 5 claves de la comunicación. Si tú eres una persona que está conectado aquí como de costumbre, como cada martes, me encantaría poder leerte, saber dónde estás, qué estás haciendo. Hoy vamos a hablar de comunicación. Yo creo que este tema, como su nombre lo dice, es más que importante. Me estoy llevando la música porque quiero entrar lo antes posible al contenido. Este tema que les estaré compartiendo el día de hoy, para mí tiene un altísimo valor. Estaré hablándoles de un libro súper interesante, de hecho el libro más reciente de mi mentor y amigo John Maxwell, que se llama Las 16 leyes indiscutibles de la comunicación. En otras palabras, contra esto que yo le voy a decir, no hay pero que valga, ¿ok? Contra estos principios que yo compartiré con ustedes el día de hoy, no hay pero que valga. Así que espero que usted se ajuste bien el cinturón, porque estaré compartiendo con ustedes unos principios. De hecho, este libro del que les voy a compartir el día de hoy es el libro que estoy estudiando durante este mes de abril. Me he enfocado mucho en el tema de mejorar mis habilidades de comunicación, y obviamente si quiero mejorar la forma de comunicar, se hace imprescindible poder estudiar un libro como este, porque la verdad John Maxwell tiene una trayectoria impresionante en relación a comunicar, y creo que este libro resume perfectamente lo que en esencia es la comunicación. No importa que tú seas médico, que tú seas coach, que tú seas entrenador de liderazgo, que tú seas un conferencista internacional, que tú seas un emprendedor, no importa en qué negocio te encuentres. Lo que sí debes recordar es que la comunicación tiene el poder de hacer que tus proyectos se desarrollen o hacer que tus proyectos se caigan. Así que si tú estás listo, déjame saber que tú estás listo, que tú estás lista para escuchar y escribir. Yo siempre les digo, no lleguen a este lugar sin ustedes tener en qué escribir, ¿ok? Como siempre, muy buenas noches. Hansel Díaz les saluda por aquí. Es más que un honor y un grato placer para mí compartir con ustedes este espacio de crecimiento y liderazgo que hemos llamado De la Teoría a la Acción. Un espacio que hemos preparado con la intención de compartir con ustedes prácticas, herramientas y muchísimas estrategias que les pueden ayudar a desarrollar el líder que hay en ustedes. Aquí aprenderemos cómo podemos ir de la teoría a la acción para que podamos multiplicar nuestro impacto y nuestra influencia. Y hablando de impacto e influencia, para que esas dos cosas ocurran, nosotros debemos hacernos expertos comunicando. Escucha bien,
Para que impacto e influencia ocurran, tú y yo debemos convertirnos en los mejores comunicadores que podemos llegar a ser. Y hoy yo te voy a hablar de las 5 claves, ¿ok? Son 5 claves que John Maxwell propone para nosotros convertirnos en comunicadores expertos, para convertirnos en personas que a la hora de comunicar siempre acertan en el blanco. Ok, entonces, estos 5 principios de los que le voy a hablar son los siguientes. Los voy a mencionar y luego me voy a ir en detalles de algunos de ellos, porque en cada uno de estos principios John Maxwell comparte varias leyes, ¿ok? En alguno comparte 3, en otro 2, etc. Entonces, mi intención es traer esto a su mente consciente. La idea es que en el momento que usted escuche esto, usted pueda ir tomando apuntes y decir, ok, de todo esto que Hansel está compartiendo, ¿cuáles son las cosas que yo debo aplicarme? ¿Cuáles son las cosas que yo debo cambiar? ¿Y cuáles son las cosas que yo voy a enseñar a otras personas? ¿Ok? Esa es la idea de compartir ese espacio con ustedes. Entonces, les voy a mencionar las 5 leyes, ¿ok? O los 5 principios, las 5 claves, y después nos vamos a ir en detalle una por una para hablar de cuál es la ley que sustenta cada uno de esos principios. Entonces, lo primero, la primera clave, ¿ok? De las 5 que te voy a compartir para tú convertirte en un comunicador de muy alto nivel es quién lo dice. Escucha bien. Lo primero que debemos tener pendiente, lo más importante en temas de comunicación, primero es quién lo dice. Ya les voy a compartir los detalles del por qué. Segundo, ¿qué se dice? ¿Ok? Segundo, ¿qué se dice? Tercero, ¿cómo se dice? ¿Ok? Tercero, ¿cómo se dice? Cuarto, ¿cuándo se dice? Y quinto, ¿por qué se dice? Voy a repetir. Número 1, ¿quién lo dice? Número 2, ¿qué se dice? Número 3, ¿cómo se dice? Número 4, ¿cuándo se dice? Y número 5, ¿por qué se dice? Yo tengo años creciendo como coach, speaker y entrenador de liderazgo certificado por John. Y a la vez tengo muchos años creciendo como experto en el área de ventas, de marketing estratégico y corporativo. Y una de las cosas que yo aprendí es que vender es decir ciertas palabras de cierta manera en cierto momento. Oye bien, vender es decir ciertas palabras en cierto momento de la forma indicada. Entonces, el día de hoy yo voy a compartir con ustedes en cada uno de esos principios cuáles son las leyes que John Maxwell nos ha explicado acá. Primer punto, ¿quién lo dice? Obviamente estamos hablando de quién está comunicando. Y la primera ley de la que John habla aquí es de la ley de la credibilidad. Oye bien, ley de la credibilidad. El mensaje es más eficaz. Oye bien, el mensaje es más eficaz cuando uno lo vive. El mensaje más eficaz es el mensaje que tú vives. Y un saludo muy especial a mi querida Donatiu, que está conectada por ahí. Placer verte, placer saludarte. Entonces, estamos hablando de 5 principios de la comunicación. Si tú quieres comunicar de manera efectiva, estos son 5 principios que tú debes aplicar a tu vida y que debes vivir por ellos. Si tú vendes, si tú ejecutas algún tipo de proyecto, si tú estás a cargo de algún departamento, si tú estás a cargo de un grupo de personas, si tú eres dueño de empresa, si estás iniciando un proyecto, es fundamental que tú aprendas estos 5 principios, estas 5 claves, y a su vez conozcas cada una de las leyes que sustentan estos principios. Decía que el primero es quién lo dice. Lo más importante en la comunicación regularmente es quién es la persona que está comunicando, quién es la persona que se está expresando, quién es la persona que está hablando. Y en este punto John Maxwell comparte 3 leyes fundamentales cuando se trata de quién lo dice. Y la primera es la ley de la credibilidad, ¿ok? Primera ley en el punto o en la clave número 1, que es quién lo dice. La primera ley aquí es la ley de la credibilidad. Credibilidad. ¿Por qué? Hace tiempo yo leí un libro que decía
que cada mensaje es filtrado a través del mensajero y que si el mensajero era confiable, entonces el mensaje tendrá validez. Escucha bien, cada mensaje es filtrado a través del mensajero. Si el mensajero es confiable, entonces el mensaje tendrá validez. Y algo que John comparte aquí, en este principio, en esta ley de la credibilidad, es que el mensaje más eficiente es el mensaje que uno vive. Regularmente, yo comparto con las personas que están en mi equipo de trabajo, y de hecho cuando comparto con jóvenes, siempre les digo que mi vida es mi mensaje. Todo lo que yo te quiero decir, todo lo que yo te quiero enseñar, todo lo que yo te quiero mostrar, toda la inspiración que quiero llevar a tu vida, yo la vivo, ¿ok? Yo la vivo. ¿Por qué razón? Porque hace años yo aprendí que la forma más efectiva de tú influir en la vida de alguien es a través del ejemplo. Oye bien, la forma más efectiva, si no la única, de tú influir en la vida de alguien es a través del ejemplo. De ahí el principio que dice que los líderes no dicen lo que hay que hacer, sino que los líderes muestran cómo se hace. ¿Por qué razón es importante considerar este principio? Porque si tú como líder estás diciendo una cosa, estás dando un mandato, estás compartiendo una información, sin embargo, tú estás haciendo una cosa muy distinta a eso, vas a perder de manera automática tu credibilidad. Y esa es una de las cosas más difíciles de recuperar. ¿Ok? De las muchas cosas que tú podrías perder y tardarte en recuperar, ninguna tarda tanto como recuperar la confianza de las personas que tú has traicionado, de las personas que tú has dirigido y que no le has dado vida a tu mensaje a través de tus palabras. Por eso hay un principio en liderazgo que enseña que tus actos y los míos hablan tan fuerte que la gente ni siquiera puede escuchar nuestras palabras, que las acciones siempre van a hablar más fuerte que las palabras que tú y yo podamos expresar. Entonces, es fundamental que tú comprendas y asimiles este principio, ¿ok? Es importantísimo que lo puedas hacer. Maverick, saludo para ti, campeón. Qué gusto verte por ahí. Me alegra mucho que estés conectado. Gracias por unirte. Entonces, estamos hablando de 5 principios de comunicación. Entonces, en cada uno de los principios les comentaba que les voy a estar dando varias leyes para que puedan entender cómo es que funcionan cada uno de los principios. Entonces, ya les hablé del principio número 1, que era el principio de la credibilidad. El segundo principio, la segunda ley, es la ley de la observación. Y atención a este punto. Acá John Maxwell dice que los buenos comunicadores aprenden de los grandes comunicadores. Escucha bien esto. Y veo a mi tío Manuel Díaz Lebrón, que está conectado por ahí. Gracias por unirte. Entonces, estamos hablando del primer principio, que es quién lo dice, y hablamos ya de las primeras 2 leyes. Primera ley, ley de la credibilidad, y la segunda ley, ley de la observación. Y en este punto John Maxwell dice algo súper interesante. Aquí John dice que los buenos comunicadores aprenden de los grandes comunicadores. Esto es una invitación clara a nosotros ser humildes y entender que no nos sabemos todas las respuestas. En otras palabras, si tú quieres hacerte muy bueno, si quieres hacerte grande comunicando, tú debes aprender de lo que hacen las personas que están en el lugar donde a ti te gustaría estar. Tú deberías comenzar a aprender de ese tipo de oradores, de conferencistas, que para ti representan una autoridad y que tú te ves en su espejo, que a ti te gustaría verte como ellos. En otras palabras, cuando se trata de crecimiento personal, este principio que yo acabo de compartir con ustedes es el principio de encontrar un mentor, ¿ok? Debes encontrar un mentor. Debe haber alguien que sea tu punto de referencia, alguien en quien tú te quieras convertir. ¿Por qué? Porque yo acostumbro a decir esto: si tú sigues llevándote de ti, vas a terminar exactamente como tú. ¿Ok?
Si sigues llevándote de ti, vas a terminar exactamente como tú. Por lo tanto, si tú quieres mejorar, si tú quieres hacerte mejor, si tú quieres elevarte hacia tu máximo potencial, es importante que tú encuentres una persona que te sirva de modelo, que te sirva de mentor y comiences a aprender de esa persona. Si tienes que servirle, sírvele para que estés cerca y aprendas. ¿Por qué? Porque la proximidad a tu mentor es poder. Y te habla una persona que ha estado en lugares muy importantes por la proximidad que ha podido tener con su mentor. Lo mejor que tú puedes hacer es servirle a tu mentor, aportarle valor a esa persona que te sirve a ti como mentor, ¿ok? Entonces, este principio o esta ley de la observación nos invita a nosotros, primero, a olvidar el ego. Segundo, a entender que tenemos todavía mucho espacio para seguir creciendo. Tercero, nos enseña que nosotros somos quienes limitamos el potencial que nosotros tenemos. Entonces, es importante que tú aprendas a observar, ya bien, aprende a observar a los que están por encima de ti en eso que a ti te gustaría aprender, ¿ok? Y aquí lo estamos viendo directamente en el área de la comunicación, pero si tú eres una persona que está buscando quizás hacerte bueno en algún área de tu vida, necesitas encontrar personas que sean puntos de referencia para ti, que te ayuden y te desafíen a convertirte en tu mejor versión. John Maxwell dice algo bien interesante que yo siempre comparto, y John dice que cuando el líder desarrolla su potencial, la gente que le sigue tiene mayores probabilidades de desarrollar el suyo. Por lo tanto, tú debes observar con mucha cautela, con mucho detenimiento y con mucha madurez a quien tú pretendes seguir, ¿ok? Busca una persona que esté en el nivel de resultados y en el nivel de credibilidad que a ti te gustaría estar y comienza a aprender de esa persona. Porque, repito, te vas a convertir en el promedio de las personas más cercanas a ti. Y cuando el líder alcanza su potencial, la gente que le sigue tiene mayores probabilidades de desarrollar el suyo. Así que, si te quieres desarrollar, enfócate en encontrar una persona que te sirva de guía y mentor para que puedas comenzar a aprender de él. ¿Ok? Es importantísimo que aprendas esto. ¿Por qué? Porque la oratoria lo va a cambiar todo a tu favor. Una persona con buena oratoria tiene poder de convencimiento, puede inspirar a otras personas, de hecho puede ayudar a las personas a encontrar dentro de sí misma la motivación que necesita para tomar acción. ¿Ok? Entonces es importante que tú conozcas y apliques este principio. Dice mi querida amiga Donatio, amé este libro, lo estaba usando en un club de oratoria que tenemos en el trabajo. Ayer precisamente hablamos de esa ley de observación. Por eso estoy aquí para aprender. Gracias, mi querida Donatio, gracias por estar ahí. Entonces, repito, cuando nosotros hablamos de observar, estamos buscando la manera de encontrar. Oye bien, tú vas a comenzar a observar hasta que tú encuentres una persona que tenga el tipo de oratoria, que tenga el mismo nivel de impacto que a ti te gustaría tener cuando tú te desarrolles como líder, ¿ok? Entonces, es muy, pero muy importante a quién tú estás siguiendo, porque te vas a convertir en el promedio de las personas más cercanas a ti. Y tal como dice Maverick, dime con quién andas y te diré quién eres. Señores, es fundamental que nosotros aprendamos a observar. ¿Y saben por qué yo hago mucho énfasis en esto? Porque cuando tú vas a observar, debes fijarte primero en el carácter de la persona. Y hay una razón fundamental para eso, y es la siguiente. No todo el que tiene lo que tú quieres es la persona indicada para ayudarte, porque no todo el mundo ha llegado donde está por los medios correctos, ¿ok? No todo el que tiene lo que tú quieres es la persona indicada para ayudarte, porque no todo el mundo ha llegado donde está por los medios correctos. Así que asegúrate de observar muy bien cuál es el carácter de esa persona que tú pretendes seguir, ¿ok? Me quiero ir entonces a la tercera ley del primer principio. ¿Ok? Tercera ley del primer principio. Y esta ley es poderosa. Esta es la ley de la convicción. Ley de la convicción. Cuando más firme tú creas en tu mensaje, más sentirán
los demás lo que tú crees. ¿Ok? Quiero repetir eso. Cuanto más firmemente tú lo creas, o sea, mientras más tú creas en el mensaje que vas a compartir, más lo sentirán los demás. Yo hace unos días, creo que esta semana que recién acaba de pasar, yo compartí un post que decía: cuando amas lo que haces, se nota. Y cuando no, se nota aún más. ¿Ok? Cuando tú amas lo que haces, se nota. Pero cuando no lo amas, se nota muchísimo más. Ahora bien, ¿qué es convicción? Y a mí la palabra convicción me es muy familiar porque yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre que le sirve a Dios hace más de 26 años ya. Y te puedo decir que yo tengo convicción de quién yo soy y yo tengo convicción de quién es Dios para mí. Pero al mismo tiempo yo tengo convicción de que lo que yo enseño funciona. ¿Ok? Yo tengo la convicción de que lo que yo estoy compartiendo contigo hoy, aquí, funciona. ¿Tú sabes por qué? Porque tengo años aplicando lo que te estoy compartiendo. Pese a que literalmente yo estoy estudiando este libro ahora, es mi libro del mes de abril, de donde saqué el contenido para compartirlo contigo. No te estoy compartiendo eso simplemente porque lo leí en un libro. Es que lo que te estoy compartiendo hoy es mi vida, es mi mensaje. Por eso decía en la primera ley que tú tienes que convertirte en una persona creíble. Y de hecho, John Maxwell dice que en el momento que nosotros nos enfocamos en inspirar y aportar valor a los demás, debemos recordar que como líderes, a mí lo que me interesa no es que la gente se motive, es que la gente crea. Porque a mí lo que me interesa es la acción de la gente. Yo no hago nada con inspirarte, con que tú salgas de aquí diciendo, wow, qué nivel de oratoria, esos principios estuvieron fenomenales, etc. Yo no gano nada con eso si tú no lo llevas a la práctica. Entonces, al final del día, el líder lo que busca es convertir a quienes le siguen en seguidores y que esos seguidores se conviertan en agentes de cambio. De ahí es donde yo he compartido con ustedes mi visión, mi propósito, mi sueño, que es desarrollar líderes que desarrollen a otros líderes y que juntos hagamos una diferencia notoria en la vida de los jóvenes principalmente. Entonces, cuando tú tienes convicción de que tu mensaje funciona, la gente lo siente. Y a la vez, cuando tú tienes duda de que lo que estás compartiendo realmente podría o no funcionar, la gente lo siente aún más. ¿Ok? La gente siente más cuando tú tienes dudas. ¿Por qué? Porque le es más familiar a ellos. Sin embargo, cuando una persona cree firmemente en el mensaje que comparte, entonces a la gente le es también más fácil creer en ese mensaje. La gente se puede sentir más inspirada por tu mensaje, por tu oratoria, cuando tú realmente estás convencido del mensaje que estás compartiendo. Los que tienen un tiempo creciendo conmigo me han escuchado decir que mi vida es mi mensaje, lo decía ahorita, pero al mismo tiempo también yo suelo compartir la idea de que para yo poder enseñar o compartir algo, yo debo vivirlo. Porque a mí no me gusta simplemente compartir algo porque lo leí en un libro. Yo me enfoco en aplicar el contenido. Cuando yo te enseño algo a ti acá, en cada uno de los episodios de este podcast, no es simplemente porque yo lo leí. No es porque tiré la página para la izquierda. Es porque yo tengo ya tiempo viviendo ese contenido. De lo contrario, yo no lo compartiría contigo. Porque yo debo asegurarme de que lo que te estoy compartiendo realmente funciona. ¿Ok? Debo asegurarme de que lo que te estoy compartiendo funciona. Por eso yo llevo a la práctica, yo paso de la teoría a la acción cada contenido antes de compartirlo en los episodios con ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle manos a la obra. Quiero irme al principio o a la clave número 2. ¿Ok? Quiero irme a la clave número 2. Hablamos de la clave número 1 que era ¿quién lo dice? Y si ustedes notan, todo lo que acabamos de hablar aquí habla del carácter de la persona que tú y yo pretendemos seguir, del carácter de la persona que está compartiendo el mensaje. ¿Ok? Repito esto. ¿Quién lo dice?
tiene como referencia la ley de la credibilidad, la ley de la observación y la ley de la convicción. ¿Ok? Ley de la convicción. Y decía que esta última produce un impacto muy importante porque dependiendo de qué tanto tú creas en lo que tú comentas, en lo que tú compartes, en lo que tú haces, eso se va a notar. La gente va a notar qué tanto tú amas lo que haces. Y cuando no lo ames, se va a notar aún más. Entonces, vamos ahora al segundo principio, a la segunda clave, que es ¿qué se dice? ¿Ok? ¿Qué se dice? Y la primera ley de la que te quiero hablar aquí, en esta clave de qué se dice, es la ley de la preparación. En esta ley, John Maxwell enseña de que tú y yo no podemos entregar lo que no hemos desarrollado. ¿Ok? En otras palabras, tú no puedes dar lo que no tienes. Así de simple. Por mucho que tú te esfuerces en dar algo que no portas, no lo vas a lograr. Primero debes hacerte dueño de eso. Primero debes poseer eso que tú quieres entregar. Y cuando se trata de comunicar, si bien es cierto que lo más importante es quién lo dice, no menos cierto es que lo siguiente, más importante es qué se dice. ¿Qué se dice? Y para eso hay una ley fundamental que es la ley de la preparación. Tú debes prepararte. De hecho, la ley de la preparación es la ley número 4 de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Se llama la ley de la navegación. Y John en esa ley dice que la clave de la ley de la navegación es la preparación. Y ahí él dice que cualquier persona puede navegar el barco. Sin embargo, se necesita que un líder trace la ruta. Oye bien, cualquier persona puede navegar el barco. Sin embargo, se necesita que un líder trace la ruta. En otras palabras, después que la ruta está hecha, después que ya la ruta está trazada en el GPS, cualquiera la puede seguir. Ahora, se necesita de un líder para que trace esa ruta. Yo te quiero preguntar a ti en este punto. ¿Qué tan preparado tú estás? ¿Qué tan preparada tú estás para compartir ese mensaje que hay dentro de ti, pero que todavía tú tienes miedo de compartir? ¿Sabías tú que mientras menos preparación tienes para compartir tu mensaje, más miedo tú sientes? De hecho, mientras yo me estaba preparando en oratoria en el John Maxwell Team, una de las cosas que aprendí fue que lo que más miedo produce no es la cantidad de gente que te va a escuchar, sino la falta de preparación que podrías tener a la hora de compartir tu mensaje. Oye lo poderoso que es eso. Lo que más miedo produce no es la cantidad de gente que te va a escuchar, sino lo poco preparado o preparada que tú puedas estar para compartir tu mensaje. Por eso, el que se dice te invita a ti a la ley de la preparación. ¿Ok? La ley de la preparación. Si tú no te preparas, reparas. ¿Ok? Oye bien, si tú no te preparas, reparas. Y aquel que está reparando cosas es porque ya las ha dañado antes. ¿Ok? Entonces, es mejor que tú de manera constante te estés preparando. Esa es la razón por la que yo, a pesar de haber leído todos esos libros que tú ves aquí y muchos otros que están aquí abajo y en otro librero que está de aquel lado, a pesar de yo haber estudiado todo esto, yo me sigo preparando de manera constante. ¿Por qué? Porque el día que tú creas que estás completamente preparado, le habrás puesto un stop a tu crecimiento. Una de las cosas que yo aprendí de John es que el líder que pierde la habilidad de estudiar, eventualmente también perderá su habilidad de guiar. Por lo tanto, si tú quieres seguir liderando, tú debes seguir estudiando. ¿Ok? Si tú quieres seguir liderando, debes seguir estudiando. En otras palabras, el líder nunca para de aprender, porque el día que tú paras de aprender, comienzas a morir. El día que tú le pones un stop a tu crecimiento, ese mismo día comenzaste a cavar tu tumba. Y no eres consciente de ello hasta que regularmente suele hacerse demasiado tarde. Entonces, en el punto o en el principio o en la clave de qué se dice, la primera ley a la que Dios nos invita a prestar atención es a la ley de la preparación. ¿Ok? La segunda ley que Dios nos invita
a estudiar y a prepararnos en ella es la ley de la colaboración. Y en este punto él dice que algunas de tus mejores ideas tú vas a tener que desarrollarla junto a otras personas, ¿ok? Algunas de tus mejores ideas las vas a tener que trabajar y desarrollar junto a otras personas. Señores, este punto es clave, ¿ok? Este punto es clave. ¿Por qué? Yo decía en un punto anterior que si tú sigues llevándote de ti, vas a terminar exactamente como tú, ¿ok? Y John dice, en la ley del entorno, que el crecimiento prospera en entornos propicios. Y para que el crecimiento tuyo prospere, tú debes rodearte de la gente correcta. ¿Por qué razón? Porque es difícil crecer cuando tú no tienes a nadie más a quien seguir que a ti mismo, dice John Maxwell. Entonces, si yo voy a estar claro en qué decir, yo debo asegurarme de que lo que voy a compartir, primero, ya estoy preparado para ello, pero al mismo tiempo debo reconocer la importancia que tienen otros a la hora de yo comunicar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo comparto con ustedes, les puedo decir que entre el 95% y si no un 98%, yo lo he aprendido de otras personas. ¿Ok? Por mí mismo yo no puedo ser tan brillante como yo me veo. Yo necesito el apoyo de un mentor. Yo necesito de otras personas que estén mucho más avanzados que yo. Yo necesito de personas que me aporten valor con su experiencia, con su ejemplo, con su modelo. ¿Por qué? Repito, si sigues llevándote de ti, vas a terminar exactamente como tú. Entonces, la ley de la colaboración me invita a mí a darle valor a las ideas que tienen otras personas. ¿Por qué? Porque yo no puedo saberlo todo. Yo no puedo ser un experto en todas las áreas. Por esa razón, en mi empresa nosotros nos enfocamos en aportar valor en 5 áreas específicas: liderazgo, crecimiento personal, comunicación, trabajo en equipo y productividad. Esas son las 5 áreas de enfoque que tenemos en mi empresa. Si tú necesitas apoyo en cualquiera de esas 5, nos puedes llamar con toda certeza porque en eso somos expertos. ¿Ok? Somos expertos haciendo esas 5 cosas. Ahora bien, yo debo entender que aunque yo sea un experto en esas 5 cosas, cuando a mi empresa llegan 5 solicitudes diferentes para atender a clientes al mismo tiempo, yo no puedo ir a atenderlos a todos. Yo necesito rodearme de un equipo de gente que comparta mi visión y que no solamente comparta la visión, sino que también mejore las ideas que yo tengo. Y eso es lo que hace a un líder grande. Jack Ma, el dueño de Alibaba, creador y CEO de esa empresa, decía que él no ha tenido el éxito que tiene simplemente porque él es un hombre muy inteligente. Por el contrario, él lo que hizo fue rodearse de personas mucho más inteligentes que él. Por eso yo acostumbro a decir que yo prefiero ser el más pequeño dentro del estanque de los peces más grandes. Yo no quiero ser el pez más grande de la pecera. Yo quiero ser el pez más pequeño dentro de un océano. ¿Por qué? Porque aún un pez pequeño dentro de un océano tiene un espacio amplio para crecer. Entonces, si tú estás pensando que ya te las sabes todas, permíteme decirte que ya firmaste tu sentencia como orador y conferencista. Necesitas estar aprendiendo de manera constante de la gente que tiene un mayor impacto e influencia que tú a la hora de comunicar. Entonces, aprende a valorar la colaboración de otros. La tercera ley de la que yo nos hablo aquí es la ley del contenido. Atención a esto. La ley del contenido. Yo siempre digo, yo soy el contenido. Hace poco yo estaba en un estudio donde estamos grabando una de mis sorpresas para ustedes, que sale este mes. Estábamos justamente grabando un contenido y la persona me ve llegar y me dice: ¿y dónde están tus notas? Tú no vas a necesitar la computadora, etcétera, etcétera, para ponerlo aquí, una pantalla donde tú puedas ir leyéndolo, un teleprompter, etcétera. Yo le dije: brother, yo soy el contenido. Humildemente se lo compartí. Pero ¿saben por qué yo me siento con el nivel de seguridad, con la convicción de que yo soy el contenido? Porque todo lo que yo comparto, yo primero lo paso por el filtro de mis vivencias. Por eso cuando yo comunico, mi mensaje tiene peso. Por eso cuando yo comunico, mi mensaje tiene validez. ¿Por qué razón?
Porque yo no hablo desde una lectura, yo hablo desde la experiencia, yo hablo desde la aplicación, yo hablo desde el resultado de aplicar lo que yo te estoy compartiendo. ¿Ok? Entonces, en el principio, en la ley del contenido, John Maxwell dice que cuando tienes algo que vale la pena decir, las personas empiezan a escucharte. Oye bien, cuando tú tienes algo que vale la pena decir, entonces la gente comienza a escucharte. Yo quiero que tú pienses en esto. ¿Cuántas veces, y a mí me pasó esto innumerables veces, no te podría decir cuántas veces me pasó esto que te voy a decir? Dime si a ti no te ha pasado, o por lo menos si tú recuerdas más o menos cuántas veces te pasó, porque es casi seguro que a ti también te pasó esto, que estando en un grupo de personas, tú comenzabas a decir algo que tú creías importante, pero como que nadie te prestaba atención y seguían hablando normal. Y tú tratabas de decir otra cosa, pero había otra persona que hablaba encima de ti y tu opinión como que nunca se escuchaba. A mí me pasó eso un montón de veces. Y había una razón muy importante para que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque yo no me había desarrollado como líder. Y en la primera edición del libro, Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, antes de su revisión, varios años después, había una ley que se llama la ley de E.F. Hutton. Y en esa ley John decía que cuando los verdaderos líderes hablan, la gente escucha. Oye bien, cuando los verdaderos líderes hablan, la gente escucha. Entonces yo te quiero preguntar, cuando tú hablas, ¿la gente oye o escucha? Pero más avanzado que esto, yo te decía ahorita que cuando la gente te oye, tú obtienes su atención. Cuando la gente te escucha, tú obtienes la atención de la gente. ¿Por qué? Porque la gente se va a prestar su oído a escuchar lo que tú tienes que decir, porque tú tienes algo que realmente vale la pena decir, como esta ley que acabamos de leer. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que tú tengas credibilidad. Por eso, esa es la primera ley. Esa es la primera ley de la que te hablé. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no tienes credibilidad, de nada sirve tu contenido. Ok. Si tú no tienes credibilidad, tu contenido no vale una guayaba podrida, como dice mi papá. Entonces, lo primero es que tú seas una persona creíble. Entonces, John Maxwell dice, en este libro y en otros que he estudiado de él, donde él habla también de comunicación, que cuando tu gente te escucha, tú obtienes su atención. Sin embargo, cuando tu gente te cree, tú obtienes su acción. Y como líder, yo no simplemente quiero que tú me escuches, yo quiero que tú me creas. Y lo que hace creíble mi mensaje es la forma en la que yo lo vivo. ¿Ok? Lo que va a hacer tu mensaje creíble es la forma en la que tú le das vida a tu mensaje con tu manera de conducirte. ¿Ok? Entonces, si tienes algo que realmente es de valor para tu decir, entonces la gente comienza a escucharte. Pero si tú lo estropeas, a medida que vas compartiendo ese contenido con tus acciones, si haces lo opuesto con tus acciones, entonces la gente va a dejar de escucharte. Me voy a ir a la clave número 3, ¿ok? Me voy a ir a la clave número 3. La clave número 3 es cómo se dice. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Y aquí la primera ley de la que yo nos habla es de la ley de la conexión. Los comunicadores saben que todo se trata de los demás. Yo regularmente comparto muchos mensajes con muchas personas y a veces me toca predicar. Y una de las cosas que yo siempre le digo a Dios, ayúdame a que lo que yo vaya a decir no sea lo que yo quiero. Permíteme decir no lo que quiero yo decir, sino lo que tu pueblo necesita escuchar. Porque al final del día el mensaje no se trata de mí, el mensaje no se trata de cómo yo fui vestido, el mensaje no se trata de qué tan preparado yo esté, no se trata de la computadora que utilice, ni siquiera se trata de en qué púlpito estoy de pie, o en qué escenario, o en qué país, o a cuánta gente le voy a hablar. Eso no es lo importante. Cuando se trata de comunicar, el importante no soy yo. Los importantes son las personas que me van a prestar a mí su oído para escucharme. Es por esa razón que yo respeto demasiado la gente que como ustedes me brindan un espacio para yo aportarles valor. ¿Por qué? Porque ustedes me están
prestando, me están dando, me están regalando algo que yo no tengo forma de resarcirlo a menos que yo les comparta un contenido de alto valor que los inspire a ustedes a sentir motivación para tomar acción y salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque el que es un buen comunicador sabe que el mensaje no se trata de lo que él quiera decir, sino de lo que la gente realmente necesita escuchar. Y como vendedor experto que soy, muchas veces yo le comparto a la gente a la que les doy mentoría y coaching en el área de ventas, tanto a empresas como a individuos, que nosotros como vendedores le vamos a vender a la gente lo que ellos quieren. Sin embargo, le vamos a entregar lo que ellos realmente necesitan. Oye bien, como vendedor, véndele a la gente lo que ellos quieran, pero debes entregarle lo que ellos realmente necesitan porque te lo van a agradecer. Hay gente que va a comprar cosas que no sabe que necesita, y ahí es donde entra la expertise de un vendedor para ayudar a esa persona a hacerse consciente de que lo que él está buscando no es lo que él llegó preguntando, sino lo que realmente le va a agregar el mayor valor posible. Y en este punto de la conexión te quiero dejar con este principio que John también comparte. John dice que cuando se trata de conexión, los mejores líderes saben que siempre hay que tocar el corazón antes de pedir una mano. ¿Ok? Como un líder experto que tú y yo podemos llegar a ser, o como líderes expertos que podemos llegar a ser, debemos entender que cuando se trata de conexión, los mejores líderes saben que primero hay que tocar el corazón antes de pedir una mano. Primero yo debo conectarme contigo. Debo saber cuáles son las cosas que tú valoras. Debo saber cuáles son las cosas que son importantes para ti. Yo debo saber cuáles son las cosas que a ti te duelen. Cuáles son las cosas que te hacen feliz. Cuáles son las cosas que a ti realmente te importan. ¿Por qué? Porque en el momento que yo comienzo a trabajar contigo como tu coach y mentor, todo lo que es realmente importante para ti pasa a ser de manera automática importante para mí. ¿Ok? Y en este punto del que estamos hablando, ¿ok?, de cómo se dicen las cosas, John Maxwell comparte 5 leyes. ¿Ok? Él comparte 5 leyes aquí. Ya te hablé de la primera, que es la ley de la conexión. La siguiente es la ley de la palanca. ¿Ok? Los buenos comunicadores lideran basándose en sus fortalezas y las utilizan con frecuencia. ¿Ok? Quiero hacer un stop ahí. Repito, los buenos comunicadores lideran basándose en sus fortalezas y las utilizan de manera constante, la utilizan de manera frecuente. ¿De dónde te estás apalancando tú para compartir tu mensaje? O sea, ¿cuáles son tus cimientos? ¿Cuáles son tus bases? ¿Desde qué parte de ti tú estás compartiendo el contenido que compartes? La razón por la que hago esta pregunta es porque cuando yo hablaba hace poco, no en este episodio, sino en 2 episodios anteriores, yo hablaba de la importancia de nosotros entender en qué punto del nivel de conciencia nosotros nos encontramos. Y en esos puntos que yo mencioné ahí, que eran 4, yo hablaba del primero, que era liderar o vivir desde tus fortalezas, desde las cosas que a ti se te dan bien, desde las cosas que a ti te brindan y te aportan energía. No todo lo que se te da bien es una fortaleza, ¿ok? No todo lo que se te da bien es una fortaleza. Para que algo sea una fortaleza en ti, eso debe energizarte, ¿de acuerdo? Pero si es algo que te drena, aunque te salga bien, no es una fortaleza. Así que aprende a identificarlo. Entonces, cuando John Maxwell habla de la ley de la palanca, está hablando de desde dónde te estás apalancando tú para compartir el contenido que tú tienes para darle a otras personas. ¿Cuál es el cimiento que tú utilizas? ¿Desde dónde está partiendo tu mensaje, tu comunicación? Porque si tú estás partiendo desde un punto en el que tú no eres realmente bueno, permíteme decirte que con mucha facilidad tu mensaje se va a hacer vulnerable y poco creíble. Puedes perder la credibilidad cuando comienzas a compartir desde tus áreas de debilidad. Entonces es importante, ¿ok?, es importante que tú entiendas ese principio. Quiero ir
a la ley siguiente. La siguiente ley que John comparte en este punto de cómo se dice es la ley de la expectación. Yo quiero saber si es verdad que ustedes están listos para escuchar esto. Vamos a ver, yo quiero saber quién está listo para escuchar este punto porque es de lo más importante que yo he compartido el día de hoy con ustedes. Este episodio es muy valioso por todo lo que hemos compartido y a la vez quiero hacer un énfasis muy especial en este punto que te voy a compartir ahora. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedes esperar para decirlo, ellos no pueden esperar para recibirlo o para escucharlo. ¿Ok? Eso es expectación. Lo que yo acabo de hacer, lo de preguntarte si tú estás listo, déjame saber, escríbeme en los comentarios. Yo quiero saber si tú estás listo para eso. Eso es crear expectativa. Cuando tú tienes algo de tanto valor que decir, cuando tú sabes que lo que vas a compartir realmente va a impactar la vida de alguien, a ti se te nota que tú estás loco por decir eso y tú te preparas tanto y tú estás así, lleno de energía, loco porque llegue ese momento de tú poder compartir lo que tienes. Y eso también se nota. Eso también se nota. Y la gente en el momento que te ve a ti, así loco por decirlo, ellos no quieren esperar para escucharte. ¿Ok? La gente va a tener hambre de escucharte. Y a la vez, te quiero invitar a que pienses en lo siguiente. La siguiente ley es la ley de la simplicidad. ¿Ok? Y este punto yo lo aprendí cuando estudié, como por 3 años, un libro maravilloso que John tiene que se llama El poder de las relaciones. En ese punto, John Maxwell dice que los comunicadores expertos toman un mensaje complicado y lo vuelven simple. ¿Ok? Óyeme bien, y esto pasa con los vendedores, esto pasa con los oradores, esto pasa con los conferencistas, etcétera, como tú lo quieras llamar. Toda la gente que ejerce influencia sobre otro. Óyeme bien, óyeme bien. Cuando se trata de comunicar bien, lo más importante no es qué tan rebuscadas fueron las palabras que tú compartiste, sino qué tanto entendió tu interlocutor. ¿Qué tanto lo entendió tu audiencia? A mí me ha tocado estar en eventos donde hay personas que, por mostrar que ellos saben, nunca logran conexión con la gente que les está escuchando. Porque hablan de forma muy técnica, hablan con palabras muy rebuscadas, con palabras poco comunes, utilizan una terminología que a los que somos más preparados a veces nos cuesta seguirles el paso, y a veces no porque la unión de palabras que ellos hacen. Entonces, eso hace que la gente se pierda en tu mensaje. Lo que hace que un mensaje sea efectivo no es rara vez ustedes me ven utilizando palabras rebuscadas. Y si yo digo algo, oye bien, si yo digo algo que entiendo que es una palabra poco común, también digo lo que esa palabra significa. Porque no sabe cómo interactuar contigo, que no sabe cómo utilizar un lenguaje llano. De hecho, ni siquiera entienden lo que es realmente la comunicación. Para que haya comunicación, debe haber un locutor, debe haber una persona que hable y una persona que escuche. Pero también, más que escuchar, debe haber una persona que entienda. Porque si tú no me entendiste, yo no me comuniqué contigo. ¿Ok? Si tú no entendiste lo que yo te quería decir, entonces yo no puedo decir que me comuniqué contigo. Para yo poder realmente comunicarme contigo, tú debes entender cuál ha sido mi mensaje. Y para que eso pueda hacerse posible, yo tengo que simplificar mi mensaje. Yo debo tomar algo que se puede ver complicado y decírselo a mi audiencia de la forma más simple posible. ¿Ok? Ese es el arte de comunicar con sabiduría. ¿Ok? Estamos ya próximo a terminar. La siguiente ley que John comparte aquí es la ley de la expresión visual. Y John dice que mostrar y decir es mejor que simplemente decir. Repito, mostrar y decir, mostrar y decir es mucho mejor que simplemente decir.
Cuando yo les decía ahorita que los mejores líderes no simplemente dicen lo que hay que hacer, sino que ellos muestran cómo se hace, lo hacía para cuando llegara a este punto. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que yo te diga lo que hay que hacer a que yo te muestre cómo es que se hace. ¿Ok? No es lo mismo que tú me digas a mí, Hansel, hay que hacer tal cosa, a que tú me digas, Hansel, esto que hay que hacer se hace de esta manera. Obsérvame, mírame. Así es como se espera que tú lo hagas. Ok, entonces es importante nuestra expresión visual. La gente tiene que ver a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vivencia, que nuestro mensaje realmente tiene validez. Y en ese punto, la última ley es la ley del arte de contar historias. En esto Barack Obama es un experto. ¿Ok? Y si no lo siguen, les invito a seguir y a ver los discursos de Obama. Si no los conoces, quizás, si no hablas inglés, pues míralo con subtítulos como tú quieras, pero te invito a que lo busques. Obama es un experto contando historias. Michelle Obama también, buenísima en ese punto. Entonces, oye lo que dice John en este punto. Las personas ven su propia vida reflejada en las historias que cuenta el conferencista. Oye bien, la gente ve su vida reflejada en las pequeñas historias que tú y yo compartimos antes, durante o en la parte final de nuestra locución, de nuestra oratoria, de nuestro mensaje, de nuestra conferencia. ¿Por qué razón? Porque es fácil para la gente entender a través de una historia. ¿No te has preguntado tú por qué será que a mí me cuesta tanto aprender una exposición para la universidad de 3 páginas? Sin embargo, yo veo una película de 2 horas y yo me sé el guión completo prácticamente. Te puedo decir qué viene después de cada escena. ¿No te has preguntado por qué? Porque el cerebro es más visual que auditivo. La mayoría de las personas suelen aprender más por lo que ven que por lo que escuchan. Y tú debes saber a qué tipo de audiencia te estás enfrentando. Voy al principio número 4 y aquí nos quedan solamente 2 leyes más de este punto y dos más del punto número 5. Y aquí no me voy a extender mucho. ¿Cuándo se dice? Ese es el principio número 4 o la clave número 4. ¿Cuándo se dice que es la ley del termostato? Esta a mí me gustó mucho porque dice que los comunicadores leen la sala y cambian la temperatura. Oye esto, los mejores comunicadores ven la sala, la leen y pueden cambiarle la temperatura. Si hay algo que yo aprendí de John Maxwell en una conferencia que él dio con nosotros, fue lo siguiente. Él decía que los oradores, los comunicadores, Y bien, me llegó una notificación aquí de Instagram que ya se había acabado mi tiempo por el día de hoy. Las 2 horas que tiene designado. Decía que en una ocasión escuchaba a John Maxwell aquí en el Teatro Nacional de acá de República Dominicana. Estábamos en una conferencia con él y recuerdo que John decía que los oradores más top, los oradores expertos, los conferencistas número 1, los de talla mundial, tienen la habilidad de cambiar el sentido, las emociones de su audiencia cada 7 minutos. O sea, John Maxwell es el tipo de orador que tú lo puedes... Óyeme, yo no quería ni siquiera pestañear. Era tanto el nivel de impacto, el nivel de conexión que él tenía con nosotros, que nadie en la audiencia quería pestañear. No queríamos perdernos ni los anuncios. Y él decía que para hacernos expertos en el tema de comunicar, en el tema de conferencias, debemos aprender a cambiar el estado de ánimo de nuestra audiencia, su termostato, cada 7 a 8 minutos. Y John te puede hacer reír hasta que te duelan las tripas de reírte. Después de eso, te puede llevar a una reflexión que te haga a ti cuestionar hasta lo que tú has estado haciendo durante los últimos 10, 15 años. Y también te puede llevar a un estado en el que a ti se te salgan las lágrimas por el impacto de una breve historia que compartió contigo o parte de su testimonio. Entonces, si tú quieres, oye bien, si tú quieres convertirte en un experto, tú debes tener un termostato. ¿Ok? El termómetro solamente sirve para decirte en qué temperatura estamos.
Ahora, el termostato la regula. El termostato dice en qué temperatura debería estar. Cuando el aire, por ejemplo, yo tengo ahora mismo un aire acondicionado encendido. Cuando ese aire llega a enfriar todo el espacio donde yo estoy y llega a la temperatura que él está programado, él entra en silencio, se apaga. ¿Por qué? Porque ya él llegó al estado óptimo que necesita, según lo que tiene programado el termostato. Pero ¿qué pasa? A medida que la temperatura va subiendo, el termostato dice, hey, ya esto no está a la temperatura que debería estar. Enciende. ¿Me voy a entender? Eso hace un orador experto. Mira la audiencia y él sabe en qué momento debe contar un chiste, en qué momento decir una historia que sea impactante. Él sabe en qué momento decir algo que capte tu atención, pero también sabe en qué momento hacerte reír. Y sabe en qué momento debe terminar. Entonces, es importante que tú apliques esa ley a tu vida. La siguiente ley que John comparte es la ley del cambio. Y él dice que la monotonía mata la comunicación. La monotonía mata la comunicación. No sé si yo quiero que usted me diga si a usted le ha pasado como a mí. Dígame si a usted le ha pasado como a mí. Que usted ha ido a una conferencia de una persona, mira, que le han hecho una publicidad que tú dijiste, oye, este tipo, esta tipa es Dios en la tierra. Y tú llegas con un nivel de asombro a ver a esa persona y tú terminas durmiéndote en la conferencia. Tú terminas cabeceándote. ¿Por qué razón? Porque esa persona no sabe cómo cambiar el estado de ánimo de la audiencia. No tiene idea de cómo eso se hace, no lo sabe. Y eso es fatal. Eso es atroz para un comunicador. Tú no puedes dejar que tu gente se duerma. Bueno, es difícil que alguien se duerma escuchándome a mí porque yo lo despierto aunque sea voceando, dice un amigo mío. Entonces, piensa en esto. La ley del cambio te dice a ti que la monotonía, o sea, el ser lineal en tu mensaje. Imagina por un momento que todo lo que yo te he compartido a ti el día de hoy sea en la misma tonalidad. Que yo no haga ningún tipo de cambio, ni aumente la velocidad, ni hable más al paso, ni que sea más reflexivo. Imagina cómo sería escuchar esto por una hora. Te vas a aburrir. Te vas a aburrir, te vas a querer ir. ¿Por qué razón? Porque la monotonía, sea que tú hables en high, sea que tú estés, mira, ahí, constante, que tú no fallas, tú no descansas. O por el contrario, si tú eres del tipo de comunicadores que son extremadamente académicos y que lo de ellos todo es un estudio reveló tal cosa y tal cosa, y ellos dan este tipo de lenguaje que yo lo detesto. A mí me gusta que el conferencista, el orador, el charlista, como mucha gente le llama, en un momento me haga reír, en otro momento me haga reflexionar, en otro momento me ponga un poco persuasivo, que también esa persona me haga a mí hacer una introspección, pero que de vez en cuando toque mis emociones, que de vez en cuando comparta algo que yo diga, wow, yo me veo reflejado en eso. Como en mi caso cuando estaba quebrado. Y yo he compartido esto muchas veces con ustedes. Gracias a Dios, a la oratoria, a la mentoría, a que tengo un coach y mentor que todos los días me estaba desafiando a que me convierta en mi mejor versión. Hoy yo puedo compartir con ustedes con la libertad que lo hago hoy. Pero yo no era ni la sombra de lo que yo soy el día de hoy. En ninguna área de mi vida, en ninguna. Entonces, tú debes saber que la ley del cambio te invita a ti a no ser monótono. Tú debes cambiar los ritmos, debes cambiar los balances de tu voz, debes cambiar la tonalidad, debes cambiar hasta el sentido de lo que estás compartiendo. Porque de lo contrario, tu audiencia se va a ir. Tu audiencia se va a ir. Y yo estoy a punto de irme, pero no me puedo ir sin dejarle. No me puedo ir sin dejarle la última clave, que es ¿por qué se dice? Y antes de compartirte las dos leyes de las que John Maxwell habla aquí, quiero decirte algo muy importante. Y esto yo lo aprendí también hace muchos años, cuando inicié mi jornada de crecimiento y desarrollo personal. Cuando el por qué es lo suficientemente fuerte, el cómo se vuelve fácil. Si tú estás escribiendo, eso es algo que deberías escribir.
¿Ok? Oye bien, cuando tú tienes un porqué lo suficientemente fuerte, el cómo se vuelve fácil. Y tú sabías que la mayoría de las personas no hacen lo que tienen que hacer porque se escudan detrás de la idea. Ay, es que yo no sé cómo se hace. A mí me pasó, ¿ok? A mí esto me pasó, señores. Mi excusa para yo no desarrollarme era que yo le decía a mi mentor, es que yo no sé cómo crecer. Siempre recuerdo esto y hoy lo pienso y sonrío. Pero anteriormente a mí me molestaba cuando mi mentor me llamaba a cuentas. Porque yo a todo le ponía una excusa. Ok, a todo yo le ponía una excusa. Y un día él me dijo, Hansel, las paredes de tu zona de confort están hermosas y perfectamente decoradas por tu impresionante colección de excusas. Tú le pones una excusa a todo lo que para ti es de valor. De manera constante, él me decía eso. Entonces, repito, estamos hablando ahora de la clave del por qué. Y esa clave dice que cuando el por qué es lo suficientemente fuerte, el cómo se vuelve fácil. Hansel, yo no sé cómo comunicar. Tienes tú una razón, tienes tú un porqué lo suficientemente fuerte que te lleve a ti a tomar acción, a hacer lo que sea necesario, aunque tú sientas que no estás preparado o preparada para compartir tu mensaje. Si lo tienes, el cómo, mira, va a ser pan comido. Entonces, te quiero regalar estas últimas dos leyes para finalizar. La ley de la que te voy a hablar ahora es la que yo he estado aplicando durante todo este episodio. ¿Ok? La ley que te voy a hablar es la ley de agregar valor. Las personas pueden olvidar lo que tú le dices, pero nunca van a olvidar cómo tú les hiciste sentir. ¿Ok? La gente va a olvidar lo que tú le dijiste, pero nunca se va a olvidar de cómo tú le hiciste sentir. Y esta ley está muy relacionada a la ley de la conexión. Si yo logro conectarme con mi audiencia, ellos van a recibir valor de parte mía, como yo sé que tú lo has recibido escuchando el episodio del podcast el día de hoy. Entonces, si tú eres una persona que tiene un mensaje poderoso, que puede transformar, que puede ayudar a personas a inspirarse, a cambiar, a motivarse, te quiero invitar a que lo compartas. Si esa razón por la que tú quieres compartirlo es fuerte, el cómo, mira, lo vas a encontrar de manera fácil y rápida. Recuerda esto, las personas pueden olvidar lo que tú dices, pero nunca van a olvidar cómo tú los hiciste sentir. Y por último, la ley de los resultados. Y esa es una de las leyes que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque nadie discute contra el resultado. Óyeme, nadie puede discutir contra el resultado. Tú me puedes decir a mí que lo que yo enseño no sirve, que lo que yo enseño no funciona, que eso no es verdad. Dime todo lo que tú quieras. Ahora, lo que tú no puedes hacer es discutir o hablar en contra de mis resultados. ¿Ok? Nadie puede discutir contra el resultado. Por eso es que es tan importante que tu vida sea tu mensaje. Por eso es tan importante que si tú le vas a poner empeño a algo que para ti tiene valor, tú te enfoques en hacerlo hasta que tú veas resultado. Porque hay gente que no va a creer en ti hasta que no vea el resultado de eso que tú estás diciendo. Entonces, en la ley del resultado, John dice que el éxito más importante de la comunicación es la acción. Lo que te decía ahorita, al líder no le importa tanto que tú lo escuches, al líder lo que le importa es que tú le creas. ¿Por qué? Porque si la gente obtiene tu atención, no es lo mismo a que ellos obtengan tu acción. ¿Ok? Por eso compartía la frase ahorita que decía John Maxwell, que cuando la gente te escucha, tú obtienes su atención, pero que cuando la gente te cree, cuando tú tienes credibilidad, entonces tú obtienes la acción de la gente. Y yo no quiero simplemente que tú escuches lo que yo acabo de decir aquí. Yo no quiero que tú me prestes tu atención a lo que yo he compartido en este episodio. Lo que yo quiero que tú hagas para tu propio beneficio es que tú lleves esto a la práctica. Es que, como se llama el podcast, tú pases de la teoría a la acción. Porque como dijo Mandino, sin acción, ningún plan, por muy bien que esté elaborado, le ha permitido a su autor avanzar ni un solo centímetro. Y mi querido amigo y mentor, Misael Díaz, dice
que los planes y las metas te inspiran, pero que solamente la acción produce. Así que quiero dejarte con estos principios. Te quiero mencionar las 5 claves. Número 1, ¿quién lo dice? Número 2, ¿qué se dice? Número 3, ¿cómo se dice? Número 4, ¿cuándo se dice? Y número 5, ¿por qué se dice? Espero que esto que tú has escuchado hoy acá, tú que has estado aquí desde el inicio hasta el final, tú lo lleves a la práctica. Recuerda, si tú no llevas esto a la práctica, habrás perdido tu tiempo. De verdad, habrás perdido tu tiempo. Yo no hago este espacio acá simplemente porque yo quiero que la gente me escuche. Yo busco con compartir cada uno de los episodios del podcast, inspirar a alguien, sembrar algo en la vida de un líder, de una líder que diga, ¿sabes qué? Lo que yo he recibido el día de hoy, yo voy a comenzar a aplicarlo. Yo no quiero que tú lo apliques todo. Enfócate en hacer por lo menos una cosa de las que hemos compartido acá el día de hoy. Enfócate por lo menos en una de esas 5 claves y aplica los principios que tú has escuchado acá. No lo hagas simplemente por mí, hazlo porque la persona beneficiada de la aplicación con los resultados vas a ser tú. Así que líder que me escucha, recuerda, a ti no te pagan por lo que tú sabes. A ti te pagan por lo que tú produces con lo que tú sabes. Por lo tanto, si quieres llevar tu conocimiento a la producción, yo te invito a pasar de la teoría a la acción. Soy Hansel Díaz, te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche, hora de República Dominicana. Bye bye. Un abrazo para todos, mi gente. Bendiciones.